Ahora vamos a estudiar o vamos a presentar la segunda parte del tema 2, que es la parte del reconocimiento del terreno. Más o menos hasta ahora sabemos qué características necesitamos para, valga la redundancia, caracterizar un terreno, para saber geotécnicamente cómo se va a comportar. Pero ¿cómo lo hacemos? Esta parte del tema 2 es la que nos contesta esa pregunta, ¿cómo lo hacemos? Normalmente lo que llega a vuestras manos nada más llegar a la obra, o incluso antes de llegar a la obra, es el estudio geotécnico, es la contestación a ese cómo lo hacemos, mediante un estudio geotécnico. ¿Y qué es un estudio geotécnico? Pues un estudio geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto a las características del terreno en relación con el tipo de edificio previsto y el entorno donde se ubica, que es necesaria para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos de este u otras obras. Luego, docentemente, es lógico dar primero la geotecnia, porque primero necesito los datos, y luego las cimentaciones, y así es como lo hacemos en el curso. Primero evaluamos qué terreno tenemos y luego pensamos en el edificio que queremos hacer y con las características de ese edificio y las cargas que le vamos a transmitir a ese terreno, planteamos la cimentación. ¿Qué tiene que aparecer en ese geotécnico? Pues las características de terreno, de apoyo, se determinan mediante un reconocimiento del terreno y se reflejarán en el estudio geotécnico. El reconocimiento del terreno dependerá de la información previa y no podrá ser inferior al establecido en el documento básico de seguridad estructural de cimentaciones. Resulta que antiguamente era un poco potestad de la dirección facultativa si se hacía estudio geotécnico o no. Ahora está perfectamente estipulado, porque claro, como al final quien mandaba era el poderoso caballero don Dinero, lo que pasaba es que muchas veces no se hacía estudio geotécnico y o la obra era muy grande o no se hacía estudio geotécnico. ¿Qué pasaba? Pues desgracias, pasaban fundamentalmente desgracias. Entonces ahora no solo está estipulado en el código técnico qué obras necesitan estudio geotécnico, sino el número de sondeos o catas o aspectos a estudiar según la dimensión de la obra. Entonces, no será el mismo estudio geotécnico el que se necesite para una casa de aperos que el que necesites para un edificio de planta más 7, planta baja más 7 o para un rascacielos. Obviamente, cada edificio requerirá más o menos información geotécnica. Deben identificarse las peculiaridades y problemas del emplazamiento, las conclusiones deben utilizarse para el dimensionado de la cimentación, por tanto se tendrá en cuenta la interacción terreno-estructura, y la autoría del estudio geotécnico, proyectista o otro técnico competente, o en su caso el director de obra, contará con el preceptivo visado colegial. Es decir, los informes geotécnicos van todos visados por ingenieros geólogos, por geólogos, por ingenieros de minas, por quien sea, por ingenieros de caminos, por arquitectos técnicos. Vosotros, al final de esta carrera, si aprobáis todo, pues podríais hacer un informe geotécnico. Os recomiendo muy mucho que estudiéis mucho más para hacer un informe geotécnico, pero estáis habilitados para firmar un informe geotécnico. El problema es que es como todo, el geólogo que firma informes geotécnicos no os creáis que salió de la carrera y se puso a firmar informes geotécnicos como un loco, no, primero continuó su aprendizaje y luego cuando lo completó firmó informes geotécnicos. Y vamos con lo primero, que es ¿cómo clasifico yo una estructura según el código técnico para luego saber qué número de puntos debo reconocer? Fijaos, en la tabla 3.1 del código técnico de seguridad estructural en cimientos nos clasifica el tipo de construcción. Si es C0 se llama construcciones de menos de 4 plantas, si es C1 otras construcciones de menos de 4 plantas, la C0 es de construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 metros cuadrados. Luego C1 es por consiguiente mayores de 300 metros cuadrados, C2 entre 4 y 10 plantas, C3 entre 11 y 20 plantas y C4 conjuntos monumentales o singulares o de más de 20 plantas. Bueno, pues cada tipo de construcción va a requerir una respuesta adecuada según el código técnico. Luego tenemos grupos de terreno. T1, terrenos favorables, T2, terrenos intermedios y T3, terrenos desfavorables. ¿Qué conocemos como terrenos desfavorables? Pues suelos expansivos, suelos colapsables, suelos blandos o sueltos, terrenos kársticos, pues ya sabéis ahora ya cada cosa más o menos ya sabéis qué es. Terrenos variables en cuanto a la composición y el estado, si tienes
en un mismo solar tienes diferentes tipos de suelos y vas a tener que cimentar en diferentes tipos de suelo, pues ese es un tipo de terreno T3, ¿vale? Claro, hay veces que esto es un poco incongruente porque hasta que a veces no haces el sondeo no sabes qué va a pasar. ¿Me explico? Lo normal es pensar que va a ser T1 hasta que te encuentres otra cosa. Entonces tú entras y dices, bueno, pues voy a hacer un chalet, una vivienda unifamiliar de 2 plantas. Bueno, pues tipo C0 y no es de más de 300 metros cuadrados. Y T1. Y me voy a la tabla esta que tenéis aquí y digo T0, C0 y T1. Y me sale la distancia máxima que puedo tener entre puntos de sondeo y la profundidad mínima que tengo que tener en esos sondeos. Es decir, si es un solar pues muy alargado que tiene 70 metros por 10, pues voy a tener que hacer 2 puntos de sondeo como mínimo, porque la distancia entre puntos de sondeo no puede ser más de 35 metros. Y luego la profundidad tiene que ser 6 metros. Lo de la profundidad tiene que ver con el bulbo de tensiones. Normalmente, como bien sabéis ya, una zapata tiene un bulbo de tensiones debajo de esa zapata, que su extensión es infinita, digamos. Si hago un análisis del espacio semielástico que me queda debajo de la zapata, yo sé que las tensiones las modifico hasta el infinito, pero la realidad es que las tensiones importantes las modifico hasta una base y media de la zapata, aproximadamente. Disculpad que encuentro un rotulador. Bueno, ya con esto me bastará. Entonces, si mi zapata es de 2 metros, mi bulbo de tensión es importante, pues me llegará a unos 3 metros de profundidad, si estos son 2 metros. Entonces yo me tengo que asegurar que más o menos el terreno, si voy a hacer estas zapatas, yo tengo que saber más o menos lo que pasa hasta aquí en el terreno. ¿Me explico? Ya veréis que tiene cierta relación el tipo de cimentación o lo que me voy a encontrar. Claro, es que uno puede pensar, bueno, pues si hago zapatas de 2 metros, siempre con 3 metros de profundidad, sabré lo que pasa. Bueno, no tiene por qué, si aquí tengo modelado kárstico la ha fastidiado, si aquí tengo un terreno blando, bueno, en eso no. Pero otra cosa que me puede pasar es que esta sea la cota natural del terreno y mi cota de cimentación ya esté 2 metros por debajo. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero en cualquier caso, aparte de utilizar la tabla, tengo que utilizar el sentido común. Y si esto no lo estoy cubriendo, pues ojo, hay que ponerle un punto a eso. Luego está que aquí aparece el número de puntos a reconocer. Lo normal es que siempre como mínimo tenga un sondeo con extracción mecánica en donde identifique realmente lo que es el terreno, ¿de acuerdo? Luego hay otro punto al lado que en vez de hacer un sondeo puedo hacer un ensayo de penetración súper pesada en donde yo vaya introduciendo una barrena, un cono, con presión o con golpes, me da igual, y que tenga una relación, es decir, imaginaos que yo me encuentro un terreno aquí de gravas, arcillas y aquí arenas. Pues yo esto en el sondeo lo veré porque estaré extrayendo gravas, arcillas y arenas y lo habré identificado este terreno. Y luego a 30 metros o a 10 metros no hará falta que vuelva a extraer. Sencillamente con un ensayo de penetración, como veré, pues penetrar el cono hasta esta profundidad me daré cuenta que aquí necesito una presión, aquí necesito otra presión y aquí necesito otra presión diferente. Y ya identificaré que este estrato es este estrato, este estrato es este estrato y este estrato es este estrato. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que el código técnico, todo esto ¿por qué lo explico? Porque el código técnico te permite sustituir sondeos por otro tipo de ensayos. Y aquí te explica cuántos tipos de sondeos, o sea, cuántos sondeos puedes sustituir por ensayos. Pero bueno, esto os lo explicará mejor Borja, que os comentará de Geoma, os comentará estas partes más específicas, pero en cualquier caso, para edificación de vivienda, que es lo más común, hay un cuadro ya simplificado, que es este de aquí. Está en un documento basado en el código técnico, en donde tenéis ya este cuadro simplificado.
este cuadro simplificado. Debe comprobarse que la profundidad planificada de los reconocimientos ha sido suficiente para alcanzar una cota en el terreno por debajo de la cual no se desarrollan asientos significativos bajo las cargas que pueda transmitir el edificio. Esto es lo que os he explicado aquí. Es decir, no solo tienes que comprobar eso, sino tienes que comprobar que tú vas a afectar una cantidad de terreno que tengas más o menos controlado. Dicha cota podrá definirse como la correspondiente a una profundidad tal que en ella el aumento neto de tensión en el terreno bajo el peso del edificio sea igual o inferior al 10% de la tensión, bueno, se refiere a la diferencia, efectiva vertical existente en el terreno en esa cota antes de construir el edificio. Bien, con esto me gustaría volver a una diapositiva anterior en donde tenéis los bulbos de tensiones. Claro, se está refiriendo al 10%. El 10% aquí en una... ¿Os acordáis de esta diapositiva de la clase anterior? El bulbo de tensiones, el 10% está aquí. Bueno, el 10% de la tensión que le estoy aplicando al elemento. En realidad, esto se refiere a que no haya un incremento del 10% de la tensión que había antes. O sea, que habría que hacer una comparación con la tensión que había antes. La tensión vertical que había antes ya sabéis cuál es, la sabéis calcular. Se calcula mediante las densidades, lo habéis hecho en ejercicios ya. ¿De acuerdo? Pero bueno, esta cota del 10% no es una mala cota para evaluar hasta qué profundidad afecta mi bulbo de tensiones. Continúo donde estaba. En caso de pilotes, la columna se comprobará que la profundidad investigada alcanza aproximadamente 5 diámetros por debajo de la punta del pilote previsible a utilizar. Es decir, si yo voy a hacer cimentación profunda con pilotes, lo que tengo que saber es que mi pilote va a llegar hasta aquí, luego cojo este diámetro, lo multiplico por 5 y tengo que tener identificado hasta aquí. Porque el bulbo de presiones de mi punta va a llegar hasta esa profundidad. ¿Me he explicado? Ojo, porque resulta que si luego la profundidad, si os fijáis, tiene cierta relación. El tipo 1 era un terreno favorable. Ya cuando tengo un terreno 2 que no es favorable, la profundidad se dispara. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesito hacer pilotes. ¿Me he explicado? Incluso para un proyectito el más pequeño que me pueda encontrar. Bien, ¿cómo consigo yo hacer prospecciones o qué tipo de prospecciones puedo hacer? Bueno, pues puedo hacer diferentes tipos. Tengo las calicatas, que son excavaciones de formas diversas, pozos, zanjas, rozas, etcétera, que permiten una observación directa del terreno, así como una toma de muestras y eventualmente la realización de ensayos in situ. Tengo sondeos mecánicos, que son perforaciones de diámetros y profundidades variables que permiten reconocer la naturaleza y localización de las diferentes unidades geotécnicas del terreno, así como extraer muestras del mismo y, en su caso, realizar ensayos a diferentes profundidades. Un sondeo es un agujero en el suelo en el que voy extrayendo material a diferentes alturas. Y ese material incluso luego lo puedo llevar al laboratorio y ensayar. Pruebas continuas de penetración. Son perforaciones que consisten en introducir una varilla o barra normalizada en el terreno con una determinada energía, continua o por impacto, proporcionando así una medida indirecta de la resistencia y deformalidad del terreno. ¿Qué sucede? Que si yo tengo un suelo arcilloso o cohesivo, cuando saco la muestra, esa muestra la puedo ensayar, porque lo que saco más o menos tiene una naturaleza parecida a la que tenía en el interior del terreno, si quito el confinamiento que tenía inicialmente. Lo único que no puedo reproducir es el confinamiento que tenía esa muestra, o lo puedo reproducir de una forma aproximada. Sin embargo, si yo tengo un terreno granular, cuando saco la muestra del sondeo, digamos que se me desparrama. Yo la llevo al laboratorio y ¿qué ensayo voy a hacer sobre una grava que ocupaba un cilindro? Abro el cilindro y toda esa muestra se me desparrama. No puedo ensayar a compresión cuánto aguanta eso o cuánto deja aguantar. Entonces lo que hago son ensayos in situ. Esos ensayos in situ son esas pruebas de penetración continua y hoy veremos qué tipo son y que mido la energía continua o por impacto que necesito para introducir esa varilla normalizada. Geofísica. ¿Qué es la geofísica? Son métodos de prospección basados en diferencias gravimétricas, magnéticas, eléctricas, reactivas o elásticas de los suelos. El técnico de geoma vendrá y os explicará
la que utilizan ellos, que es la eléctrica. Entonces puedes reconocer el terreno por diferentes resistividades. No es que reconozcas el terreno por diferentes resistividades, sino que tú haces un sondeo, reconoces el terreno y luego, como haces un mapa de resistividades, puedes decir, haces un mapa en base a las resistividades que tienen los diferentes materiales, puedes hacer casi una sección del terreno prácticamente real. ¿Por qué? Porque tú ya has identificado el terreno y sabes que esa arena tiene una resistividad determinada y por lo tanto cuando en el mapa que haces de la sección identificas un material igual que ese, puedes decir que ese material probablemente está distribuido en la sección que estás analizando. Lo veréis más pormenorizadamente, pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que existen. Vamos a ir uno por uno. Calicatas. ¿Qué aplicación tiene? Pues primero, la profundidad. Una calicata tiene un reconocimiento de una profundidad moderada, no más de 4 metros. ¿Por qué no más de 4 metros? Porque hay que meter un señor ahí, ¿de acuerdo? Y nadie se quiere meter en agujeros muy profundos de un terreno que a priori no está ni reconocido y por tanto no sabemos cómo se va a comportar al corte. Bien, ¿qué tenemos que saber de las calicatas? Pues que suelen ser terrenos escalables con pala mecánica o manualmente, que haya ausencia de mi nivel freático, porque si no ese señor de ahí se ahoga, o cuando existan aportaciones de agua que sean de velocidad moderada o permeabilidad moderada. Terrenos, normalmente se aplican terrenos perfectamente cohesivos, donde puedes hacer un corte vertical, y en los terrenos granulares en los que las perforaciones de pequeño diámetro no sean muy representativas. ¿Cuándo es adecuado? Pues es adecuado, se puede alcanzar en todos los puntos el estrato firme o resistente con una garantía suficiente. Cuando no sea necesario realizar pruebas in situ asociadas a sondeos. Lo que también tenéis que saber es que cuando uno hace una calicata siempre tiene que evaluar la pared. No puedes evaluar el suelo de la calicata. Si cuando llegáis a obra, llega uno, ve un terreno y lo primero que hace es mirar el suelo y dice, no, este terreno está bien, ese no tiene ni idea. Porque lo que normalmente pasa es que en el suelo está sucio y hay aglomeración de cosas que se han ido cayendo. Tú para mirar el terreno tienes que mirar la pared porque es donde estás viendo el corte vivo. Y si tienes que hacer un ensayo lo tienes que hacer en la pared. Se pueden hacer ensayos con un penemetrómetro de bolsillo para obtener una indicación orientativa del comportamiento del terreno. Hay elementos que a rotación evalúan la capacidad de corte del terreno, meten como una aspa de 4 cuadrantes, digamos, y la gira y evalúa la resistencia a torsión que tiene ese terreno. Claro, la resistencia a torsión no deja de ser una resistencia a corte en esa superficie que está haciendo que se torsione. No es adecuado cuando pueda deteriorarse el terreno para futuras cimentaciones o se creen problemas de inestabilidad para estructuras próximas. Claro, en el fondo en la calicata es barata porque se supone que tienes maquinaria ahí con la que haces la calicata, pero más o menos la calicata ya la estás haciendo cuando ya estás metido en obra. Entonces suele ser más que para hacer el informe geotécnico un complemento, o cuando tienes que hacer un informe geotécnico de muy poco calado. Bien, los sondeos mecánicos. ¿Qué aplicaciones tienen? Pues A, llegar a profundidades superiores a las alcanzables con catas. B, reconocer el terreno bajo el nivel freático. C, perforar capas rocosas o de alta resistencia. D, extraer muestras inalteradas profundas. E, realizar pruebas de formabilidad o resistencia de tipo presiométrico, molinete, penetración estándar, etc. F, tomar muestras de acuíferos profundos o realizar ensayos de permeabilidad in situ. G, determinar valores índice de la roca en macizos rocosos. Y H, detectar y controlar las variaciones del nivel freático, para lo cual se instalarán tubos piezométricos. Bien, se puede hacer todo esto con sondeos mecánicos. Y vamos un poco a tratar qué tipos de sondeos mecánicos hay y cómo se llevan a cabo. Pues un sondeo mecánico se puede llevar a cabo por percusión, por inca o por rotación. Y resulta que cuando nosotros cuando vayamos el jueves que viene a ver cómo se hace un sondeo mecánico, ese sondeo no será exclusivamente de percusión, exclusivamente de inca o exclusivamente de rotación. Ese sondeo será combinado y cuando se encuentren en un terreno a lo mejor les interesa perforar,
mediante percusión, en otros momentos les interesará rotar para sacar la muestra. Depende de lo que se vayan encontrando, pues vas pudiendo hacer un sondeo mixto. Pensad que, bueno, hay uno típico, el primero que se le ocurre a uno es el de rotación con barrena helicoidal. ¿Qué es una barrena helicoidal? Pues el sacacorchos de una botella de vino. Eso es una barrena helicoidal, y lo que haces es girar la barrena, y esa barrena, a medida que gira, no solo te va perforando el terreno, sino que te va extrayendo una muestra del terreno totalmente alterada a la parte superior. Porque daos cuenta que si yo meto una barrena, claro, ya estoy, aunque sea arcilla, para sacar la arcilla ya la he sacado totalmente alterada, porque la he removido totalmente. La rotación hace que el suelo extraído esté completamente alterado y mezclado, por lo que no se puede definir con suficiente precisión la situación de las diferentes capas atravesadas. En realidad sirve como perforación rápida, pero no como sondeo que permita estudiar el suelo extraído ordenadamente y determinar el perfil estratigráfico real. Su poca precisión puede dar lugar a errores de interpretación importantes. Luego están los sondeos por perforación rotativa. Hay sondeos, bueno, este es el más común, que es que hay una corona que perfora y deja una muestra en el interior de esa corona. Y esa muestra se extrae, y yo voy teniendo una muestra, dependiendo del tipo de corona. Si es lo suficientemente amplia se le llama inalterada, si la corona es un poco estrecha se le llama alterada, dependiendo un poco de la corona. En general, la mayoría de máquinas ya de hoy en día lo que hacen es coger lo más mixtas posibles y que te cojan muestras inalteradas. Esas muestras inalteradas se entuban o se enrollan en parafina, y os comento, los sondeos por perforación rotativa son las más eficaces para conseguir testigos continuos, cilindros de suelo, representativos o lo más inalterados posible. Constan de un elemento cilíndrico alargado y hueco que en su punta o cabeza tiene un dispositivo duro y cortante de acero endurecido o vidia o corona de diamante, y que al girar, accionado desde el exterior por un motor, avanza en profundidad a velocidad controlada y se va introduciendo en el suelo ordenadamente a lo largo del cilindro interior, y así se puede sacar testigos continuos. Bueno, esto se extrae y se mete en cajas. Lo veréis lo vimos en las primeras diapositivas del tema 1, donde se veían las cajas de muestras del terreno colocadas una al lado de la otra, y indicando de qué profundidad a qué profundidad se habían sacado las determinadas muestras. Mediante eso se hace la identificación del terreno. Os podéis imaginar que, claro, si yo saco terreno, perfectamente veo qué tipo de terreno es, qué densidad tiene, si son arenas muy densas, poco densas, si son suelos cohesivos o no cohesivos, etc. Normalmente la máquina que hace sondeos es una máquina que ya está preparada para, en un momento determinado, parar el sondeo y hacer un ensayo de impacto in situ por si lo necesitas. Al permitir sacar muestras inalteradas, por ejemplo, un toma de muestra Shelby, también permite el que luego se puedan efectuar a la cota requerida los ensayos de penetración, como por ejemplo el Standard Penetration Test, el SPT, o cualquier otro tipo de ensayo, por ejemplo el presiómetro. Bien, ahora veremos qué tipos de ensayos son esos, pero bueno, seguimos con los sondeos. Los sondeos por percusión también introducen en el suelo un cilindro hueco. Según van profundizando en él, al ir recibiendo un golpeo rítmico por percusión debido a la caída de una masa desde una cierta altura, lo cual proporciona una determinada energía de impacto que hace avanzar el dispositivo. El testigo resultante puede ser en algunos casos de mejor calidad que el conseguido por rotación, descrito anteriormente. Estos sondeos por percusión no se utilizan en suelos duros o con bolos. Si en el terreno a atravesar hubiese una capa dura o rocosa, se podrá alterar el procedimiento de percusión con el sistema de rotación con corona de diamante o similar. Por eso son muy útiles los equipos multiuso. Eso es lo que os he comentado antes, que al final, para hacer un sondeo, lo suyo es tener un equipo relativamente mixto, multiuso, que te permita tanto por rotación como por percusión, etcétera, que es el que veremos el jueves trabajando in situ. Bien, vamos a los ensayos de penetración. Resulta que mientras estoy haciendo el sondeo, puedo hacer un ensayo de penetración o no. Pero en cualquier caso, también puedo, una vez hecho el sondeo, como os he explicado antes, que ya he reconocido el terreno y ya sé más o menos qué estratos me voy a encontrar, si el terreno es relativamente uniforme, a 10 metros o 15 o 20 metros no hace falta que vuelva a extraer terreno y llevarme cajas de terreno, sino que tal vez lo único que querré yo es
hacer una sección del terreno y evaluar si mi capa de roca a la que quiero ir a cimentar sigue estando aquí, o ha venido aquí, o ha subido aquí. ¿De acuerdo? Si os acordáis, una de las cuestiones que teníamos de patologías que se producen por cimentación eran producidas por esta diferencia de estratos rocosos. ¿Os acordáis que teníamos una imagen en donde teníamos un edificio, esto es un estrato rocoso, esto es arcilla, y resultaba que, claro, esta arcilla tenía mucha menos capacidad de compresión que esta arcilla de aquí. Entonces, muchas veces, o fundamentalmente lo que me interesa es que el perfil sea continuo. Entonces, si yo ya he hecho un reconocimiento del terreno aquí, en donde sé que esto es arcilla y esto es roca, con un penetrómetro ya me basta saber el número de golpes que necesito en este tramo de aquí, o la presión que necesito, o la energía que necesito para meter el tomamuestras o el cilindro, y la energía que necesito para penetrar aquí, porque ya con ese salto que me va a dar, yo ya sabré que aquí ha bajado el estrato rocoso. ¿Me he explicado con claridad? Bien, pues ensayos de penetración tenemos de dos tipos: ensayo de penetración estática y ensayo de penetración dinámica. Los ensayos de penetración estática miden la resistencia del suelo a la penetración de una varilla o barra cuya punta tiene forma de cono y se introduce lo suficientemente despacio como para que los efectos dinámicos sean despreciables. Es decir, miden la resistencia por punta y por rozamiento lateral que experimenta la varilla al ser introducida en el suelo a una velocidad constante, mediante una fuerza estática. El penetrómetro estático, por excelencia, se llama el CPT o Cone Penetration Test, y es un registro continuo de resistencia que representa que se representa por Q sub C, pero no saca muestreo alguno, porque lo único que hace es como si yo metiese, como si intentase clavar un palo con punta de cono. Claro, en el Cone Penetration Test extraigo estos resultados, pues la resistencia por punta, la resistencia a fricción y sus relaciones. Entonces, es lo que Borja os llamará un ensayo de penetración superpesada, porque el ensayo de penetración superpesada en este caso es el que permite penetrar sobre casi prácticamente todos los tipos de terreno. Le llama así, pero en realidad es un ensayo de penetración estática, en donde va introduciendo un cono y va midiendo. Ni que decir tiene que aquí me encuentro un estrato, aquí otro, y aquí otro, y aquí otro, y aquí, ¿lo veis? Que me está costando de forma diferente introducir el cono en un estrato que en otro. ¿Me he explicado? ¿Esto desprecia también la profundidad? ¿Como que está más profundo o está más confinado? Sí. No, bueno, a ver, pero lo que pasa es que sí es cierto que está más confinado. Lo que, claro, te va sucediendo por lo general que cuanto más profundo está el mismo estrato, más te cuesta, en teoría, por esa cuestión que acabas de decir tú, introducir el Cone Penetration Test. En cualquier caso, el ensayo más estándar alrededor del mundo es el que vamos a ver ahora. Y, en general, casi todos los ensayos tienen una especie de diccionario de traducción a este ensayo de aquí, al Standard Penetration Test. ¿De acuerdo? El Cone Penetration Test al final se traduce en unos números para que se asemeje al Standard Penetration Test. ¿Y en qué consiste este que es, digamos, el de referencia de todos los ensayos de penetración? Pues, como os he dicho, es uno de los ensayos más normalizados mundialmente. Consiste en la hinca de un aparato cilíndrico tomamuestras normalizado, es decir, es un tubo. Es un tomamuestras que yo lo voy clavando al terreno, se va clavando al terreno, el tomamuestras está normalizado, tiene unas medidas determinadas, el ensayo proporciona fundamentalmente un número de golpes n, que es el que necesitas para conseguir hincar 30 centímetros en el terreno ese tomamuestras. Claro, el tomamuestras en realidad es pequeñito, no se considera una muestra inalterada la que sacas del Standard Penetration Test. ¿De acuerdo? Pero aún así, claro, es un ensayo que combinaba saber en qué profundidad estás hincando. Era relativamente barato porque se levantaba una maza a una determinada altura y se soltaba.
se levantaba otra vez la maza y se soltaba, se levantaba y se soltaba. Entonces, claro, ese golpeo se medía. Los primeros 15 centímetros que metías el tomamuestras se desechaban y se contaban los siguientes 15 y los siguientes 15, los 30, digamos, de en medio de ese golpeo. Y esos 30 centímetros sacabas el tomamuestras y además tenías ese número de golpes. Con ese número de golpes y la muestra se es capaz de, digamos, determinar las características geotécnicas de ese terreno. Si es cohesivo, porque puedo ensayar la muestra aunque no es del todo inalterada, y si es granular, por el número de golpes. Es un tipo de ensayo que más o menos me da la resistencia de ese terreno bueno, la capacidad de ese terreno para cimentar encima. El ensayo proporciona fundamentalmente, como os he dicho, el número de golpes, n, necesario para conseguir hincar en determinadas cotas de profundidad un tubo con el tomamuestras acoplado en la punta, a un total de una profundidad de 30 centímetros, un pie. La maza que golpea pesa 63,5 kilos, 140 libras, y cae desde una altura de 76 centímetros, 30 pulgadas. Este ensayo, SPT, ofrece una información discontinua del terreno, porque claro, no voy haciendo el ensayo de arriba abajo, no es como el Cone Penetration Test, que me da un perfil de arriba abajo de la energía que he necesitado para introducir ese cono. Esto lo voy haciendo a diferentes profundidades. A lo mejor estoy en un sondeo y digo, párate el sondeo, que a esta profundidad, que veo que tengo un estrato granular, quiero hacer un SPT. Y entonces ahí está un poco la mano del técnico para decidir cuándo se tiene que hacer o no se tiene que hacer un SPT. Se requiere que primero se efectúe un sondeo y se introduce 15 más 15 más 15 centímetros el tomamuestras. Los 15 primeros se desechan y se cuentan los 30 siguientes. Se finaliza el ensayo cuando se considera el rechazo o rebote. Si en 15 centímetros no he conseguido meter, bueno, es cuando se dan 100 golpes y no se hinca 30 centímetros, o cuando se dan 50 golpes y no se hinca 5 centímetros. Esto se considera rechazo y ya no se sigue, porque ya se supone que geotécnicamente no necesita seguir mucho más. Entonces hay el número de golpes que llega hasta normalmente 50, y luego ya por encima de 50 o por encima de 100 para los 30 centímetros se considera rechazo. Y luego, a partir de ese SPT y la experiencia alrededor del mundo, pues tenemos datos geotécnicos, o obtenemos datos geotécnicos. Correlaciones entre la carga Q del Cone Penetration Test y el Standard Penetration Test. Claro, un ensayo de penetración continuo me permite traducir mis datos a tener un SPT en toda la profundidad. De hecho, normalmente cuando te dan el Cone Penetration Test, el gráfico que te dan es la traducción al número de golpes SPT que tendrías si hicieses un Standard Penetration Test. ¿Me estoy explicando? ¿Alguna duda? Bien. ¿Y qué haces? Pues traducciones. En limos, con esta formulación de Q sub C es igual a beta por N, en limos beta vale 2, en arenas finas vale de 3 a 4, en arenas gruesas de 5 a 6 y en gravas de 6 a 8. Entonces yo, con la presión por punta que tengo, puedo traducirlo al Standard Penetration Test. De hecho, no digo nada. En arcillas saturadas, las correlaciones de N con la resistencia a la compresión simple sin drenaje, Q sub U, y con su consistencia no son tan fiables. Aquí tenéis una relación en el eje vertical entre el número de SPT y la resistencia no confinada en kilonewtons metro cuadrado. Y tenéis diferentes autores. Pensad que toda la geotecnia o geotécnica, dependiendo de la bibliografía que utilicéis, está basada en ensayos. Es una ciencia práctica totalmente empírica. Entonces, según los ensayos de un autor y los ensayos de otro autor, podéis tener ciertas variaciones. Pero tenéis los ensayos de Terzaghi y Peck y los ensayos de Sowers, que Sowers identifica diferentes tipos de terreno, atendiendo a si la arcilla es de baja plasticidad o un limo arcilloso, si la arcilla es de plasticidad media o si la arcilla es de alta plasticidad. ¿Alguna duda? Bien, correlaciones con el Standard Penetration Test.
Previamente a cualquier correlación se deberá ajustar o corregir el valor de n si éste se ha obtenido bajo el nivel freático, ya que cuando se efectúa el ensayo bajo el nivel freático el conteo es mayor debido a la rigidez del agua o, entre paréntesis, la resistencia por empuje de Arquímedes que ofrece al hundimiento del tubo el suelo con agua en sus poros. Para correlacionar con los demás parámetros resistentes se debe corregir ese conteo inicial si n es mayor de 15. Es decir, se debe hacer esta corrección que tenéis después de la llave. Si n es menor que 15, pues n corregido es igual a n. Pero si n es mayor que 15, n corregido es 15 más n menos 15 partido por 2. Esa es la corrección que se debe hacer. Estas son las correlaciones clásicas de Terzaghi y Peck. Uno puede decir que son clásicas, pero probablemente muchas de ellas han llegado hasta nuestro Código Técnico de Edificación, que es del 2008 o 2007. Pues si tengo arenas, cuando tengo valores de NSPT, número de golpes de 0 a 4, es una compacidad muy floja, la densidad relativa es del 8 al 15% de la máxima que puede tener y el ángulo de rozamiento es menor de 30 grados. Si es de 4 a 10, la densidad relativa es del 15 al 35% del máximo que puede tener y su ángulo de rozamiento es de 30 a 35 grados. Y uno puede decir, bueno, ¿pero para qué me sirve lo del ángulo de rozamiento? Bueno, con el ángulo de rozamiento ya sabéis que uno puede sacar, ya sabréis que uno podrá sacar la resistencia de ese suelo frente a una cimentación superficial. Porque el ángulo de rozamiento, al final, lo que me está dando es la resistencia a corte del terreno, y ya sabéis que la resistencia a corte del terreno, ya sea por ángulo de rozamiento o por cohesión, es el factor más importante de la resistencia del terreno. Y así sucesivamente. Si tengo arcillas, ya directamente me hace una resistencia Q sub U en kilos centímetro cuadrados y la resistencia al corte sin drenaje. Y luego plantea qué tipo de consistencia con qué consistencia se le nombra a ese tipo de arcilla. ¿Alguna duda? Bien, hay infinidad de correlaciones. Aquí tenéis, con el SPT, tenéis en vertical los valores de capacidad de carga admisible en kilogramos centímetro cuadrado frente a los valores de N de la prueba de penetración estándar. Entonces yo si tengo un golpeo de 25, si es una arena y una grava bien graduada, pues sé que estaré en este rango de aquí, de entre 3,5 y 4,5 kilos centímetro cuadrado de resistencia del terreno, o de tensión admisible del terreno. Si tengo un ensayo de penetración de 35 y es una arena fina, uniforme, compacta, pues tendré esta resistencia aquí, esta tensión admisible del terreno de trabajo. Aquí vuelvo a tener el mismo gráfico, pero en este caso para suelos cohesivos, para arcillas y mezclas de suelos. Una arcilla arenosa o limosa, pues yo ya sé que si tengo un golpeo de 35, pues tengo 4,5 kilos de tensión admisible de terreno. Sin embargo, si tengo un golpeo de 5, pues estoy más abajo, y si tengo un golpeo de 6, pues... Luego, el SPT está tan ensayado, tan tratado, que con el SPT y el reconocimiento del terreno me puedo meter probablemente en una tabla realizada por otros autores que me digan aproximadamente qué tensión del terreno, y eso es lo que hace un estudio geotécnico, basarse en la experiencia de otros. Hay correlaciones tan estándar que ya están incluso en el Código Técnico de Edificación. Es decir, según el SPT tengo una carga admisible de tanto y un módulo de elasticidad del terreno de tanto, y obviamente una clasificación del suelo. Según el SPT puedo relacionar el SPT con el ángulo de rozamiento interno del terreno, y puedo relacionar la resistencia por punta del penetrómetro con un ángulo de rozamiento interno del terreno. Esto sería el Standard Penetration Test y esto sería el Cone Penetration Test.
La clasificación es la de Terzaghi, la de muy floja, floja, media, densa. Está directamente adoptada la de Terzaghi. ¿Alguna duda de esto? Porque el Standard Penetration Test y el Comp Penetration Test son, digamos, como el ABC de los ensayos de penetración, y es lo que veremos el próximo día in situ. Veremos una máquina multiusos que hace sondeos y que cuando para el sondeo pues, puede hacer un ensayo de penetración dinámica o estática, y a veces pues recoge muestras y a veces solo hace el ensayo de penetración superpesada, en donde va introduciendo una varilla y va midiendo la energía necesaria para introducir esa varilla. ¿Dudas, ruegos, preguntas sobre este tema de la asignatura? Continúo. Hay otros medios como el ensayo de la placa de carga, pero lo veremos más adelante, y luego tenemos también el Banner Test, escisiómetro o molinete. Proporciona una medida directa in situ de la resistencia al corte. Es un ensayo normalizado según la norma ASTM de 2573, perdón. Consiste en introducir en el extremo de una varilla un sistema de aspas de dimensiones establecidas que, girando en el suelo con una velocidad regular de 0,1 grado segundo, corta el suelo. Claro, este mismo ensayo es el que os decía que en pequeñito se hacía en la pared de una calicata. En una calicata se metía un molinete como este pequeñito y medía a corte el terreno. ¿Por qué medía a corte el terreno? Porque cuando yo giro, aquí genero una fisura en el terreno. Bueno, la genero aquí y en todo este cilindro, en todo el perímetro de este cilindro. Y aquí tengo una resistencia a corte. Si yo giro en este sentido, estoy sometiendo a una tensión tangencial a este cilindro de aquí. Este ensayo, en realidad, es mucho más preciso que todos los que os he comentado hasta ahora, porque me está dando la resistencia a corte in situ del terreno. Claro, este ensayo es una maravilla en el fondo, porque no tengo que hacer correlaciones ni nada, tengo la resistencia a corte del terreno ahí. ¿Qué sucede? Que aquí no se utiliza mucho y que es más caro. En Francia se utiliza más, pero aquí no lo utilizamos tanto. Bueno, alrededor del mundo no se utiliza mucho porque la máquina es más cara. O porque no está tan establecido. Se mide el momento torsor de rotura. Claro, yo con el momento torsor y con la superficie, yo sé a qué momento torsor tengo una rotura, por lo tanto sé exactamente a qué tensión tengo una rotura y estoy midiendo la tensión de corte. Estoy haciendo como un ensayo de corte directo, lo que es rotacional, justo en el punto, y ahí sí que tengo una muestra inalterada de terreno, y ahí sí que tengo las tensiones de confinamiento del terreno, por lo que exactamente estoy haciendo el ensayo que me interesa, con las características del terreno en ese punto. Se mide el momento torsor de rotura y se correlaciona con valores de cohesión, es decir, que es muy útil para determinar la resistencia sin drenaje al esfuerzo de corte y la sensibilidad de las arcillas. Bien, este ya sí que es bastante más caro, y este ya también está muy bien, este ensayo, pero no se utiliza mucho aquí en Mallorca, que es el presiómetro. El ensayo consiste en la introducción en el interior del sondeo de un aparato que en la punta tiene un dispositivo de bolsas o cámaras llenas de líquido. Se aplica una presión determinada y se mide la deformación en sentido radial. Los datos que proporciona son el módulo de presiométrico y la presión límite. Es un ensayo de información discontinua, porque tengo que ir haciendo el ensayo como el SPT a diferentes alturas. Es útil para el cálculo de asientos, la determinación de módulos de deformación y para el cálculo de empuje de tierras en muros o pantallas, ya que permite la determinación del coeficiente de empuje en reposo K sub 0. Ya os acordáis que K sub 0 o lambda sub 0 es lo mismo. Teníamos lambda sub A, que era lo que me relacionaba las tensiones verticales con las horizontales para los empujes activos, lambda sub P para los empujes pasivos y lambda sub 0 o K sub 0 para los empujes en reposo. Resulta que este terreno está en reposo, entonces yo voy hinchando con líquidos a presión
estas bolsas de aquí y voy midiendo cuánto se deforman, cuánto se ensanchan. Claro, precisamente, si lo pensáis un poco, es lo que os comentaba de cuando apretaba la esponja de baño que empujaba a sus vecinas. Dependiendo de la rigidez de esa esponja de baño, pues apretaba, del tipo de terreno, entre comillas, esas empujaban más a sus vecinas o menos. Pues aquí está haciendo precisamente ese ensayo. ¿Cuánto empujo a mis vecinas? ¿Cuánto aguantan mis vecinas antes de romper? ¿Y qué deformación tienen en ese sentido? Y el ensayo de placa de carga. Ya os he hablado de él, pero os lo recuerdo. El ensayo de placa de carga, o de carga directa por placa, se efectúa mediante una placa y un dispositivo de carga. Y te da la resistencia in situ y la deformación vertical. Consiste en ejercer escalonadamente por incrementos de tensión en el suelo una compresión creciente mediante una plataforma metálica o placa. Esta tiene unas dimensiones que oscilan entre 30 por 30 a 60 por 60, generalmente cuadrado o circular. No se debe usar en suelos heterogéneos. No es que no se deba utilizar, sino que no es representativo. ¿Os acordáis de la gráfica esa de representatividad? Si yo tengo un terreno estratificado con diferentes estratos y utilizo esta placa de carga aquí, solo va a afectar a este primer estrato. Me va a decir cómo se comporta este primer estrato, pero cuando ponga mi cimentación de verdad, que va a afectar a estos tres estratos, claro, no va a ser representativo del fenómeno físico que voy a tener cuando ejecute mi edificación. Y eso lo tenéis en la diapositiva de isotropía y representatividad, o en la parte de representatividad. Entonces esto está muy bien si previamente he hecho un sondeo que ha identificado mi terreno de arriba a abajo. Y sé que en la profundidad de afección de mi cimentación voy a tener un estrato relativamente uniforme. Entonces, un ensayo de placa de carga sí que tiene sentido. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Bien, continúo. Bien, los módulos de deformación elástica o el coeficiente de balasto. Ya hemos visto lo que era per se el coeficiente de balasto y ahora del código técnico o de la bibliografía podemos sacar más o menos los códigos de balasto de diferentes suelos cuando ya los tengo perfectamente identificados. Entonces yo sé que una arcilla seca endurecida tendrá un coeficiente de balasto de aproximadamente 10.000 toneladas, lo he dicho bien, 10.000 toneladas metro cúbico. El coeficiente de balasto lo puedo sacar de un ensayo de placa de carga o lo puedo sacar de la bibliografía. Lo normal es que todos los coeficientes de balasto que os dan en los informes geotécnicos, hasta donde yo conozco en las Islas Baleares, están sacados de bibliografía, porque no se ponen a ensayar cuánto se comprime un determinado tipo de terreno. Y por eso los módulos de balastos os los dan con una horquilla, pues no digo importante, pero pues adecuada al nivel de estudio que se ha hecho, porque lo que se ha hecho es identificar el terreno y se le ha asignado un módulo de balasto. Por lo tanto, no se ha ensayado ese terreno. Además que bueno, el terreno en cuanto a deformabilidad tiene mucha variabilidad. Y tenéis pues desde turba ligera, que ya sabéis que en turba ligera y en turba pesada, da igual la turba que sea, no se puede cementar, pero en rellenos de limo, dependiendo de cómo, se podría, pero no es lo suyo. Y a partir de aquí, en estos sí que se podría empezar a cimentar encima. Las prospecciones geofísicas. Bien, yo voy a explicar, las otras las leéis, básicamente la eléctrica, que es la que mide la diferencia de resistividad eléctrica que tienen los diferentes tipos de suelo. Se produce una diferencia de potencial, pues se crea un campo eléctrico al hincar dos electrodos en el suelo y otros dos electrodos en los que se inyecta una corriente continua de poca intensidad. ¿Qué pasa? Que mediante esa corriente continua yo puedo sacar un perfil aproximadamente como este. Si yo tengo, yo que sé, ahora me lo invento, 60 metros aproximadamente, ya me lo corregirá Borja, pero puedo llegar a sacar un perfil con esta forma de 10 metros. Y claro, si yo he hecho un sondeo aquí, en donde he reconocido todos mis estratos, sé que aquí tengo arena, sé que aquí tengo arcilla y aquí tengo roca, pues tengo un dibujo perfecto
de lo que le va pasando a este terreno. Y tengo una sección adecuada de lo que pasa en este terreno. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene? Me meto en el eléctrico porque es el que aquí en Baleares tendréis acceso, digamos. Me meto en este también porque es importante saber que para irte a profundidades elevadas tienes que tener un acceso a mucha superficie de terreno para poder irte a ciertas profundidades. ¿Me explico? Sobre todo, quedaos con que ¿cuándo lo puedo usar? Cuando tengo acceso a mucha superficie de terreno, porque la proporción es baja de hacia donde estoy investigando con respecto a la profundidad que puedo investigar. Pero claro, esto está muy bien si tengo una zona como de lado kárstico y tengo mucha superficie, porque claro, enseguida detecta que hay, o enseguida me puede detectar, ya me corregirá el técnico de geoma, pero enseguida me puede detectar si hay huecos, sin tener la necesidad de ir perforando en cada punto de esta sección. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Bueno, prospección geofísica, también tenéis la sísmica, en ella se estudia la velocidad de la onda sísmica provocada por una explosión o por un impacto de un martillo sobre la placa situada en la superficie del terreno. Con un sismógrafo se mide las diferencias de velocidad de propagación de las ondas a través de diferentes suelos. Su interpretación es difícil, requiere la ejecución previa de un sondeo mecánico con obtención de testigo continuo que servirá de referente o tarado de los valores de velocidad en cada tipo de material atravesado. Tenéis también las prospecciones geofísicas reactivas, que se usan para determinar diferentes edades por detección de fósiles, y las edafológicas, que se incluyen los aspectos botánicos, geológicos y mineralógicos. En estas no me meto mucho. Bueno, también tenemos ensayos de permeabilidad. En general estos son para obras ya de bastante envergadura y que prevean excavaciones a cielo abierto donde vaya a pasarme el nivel freático. Es decir, es para un campo especializado de una obra determinada que vaya a necesitar saber cuánta agua me va a entrar o que quiera dimensionar cuánta agua me va a entrar en una excavación a cielo abierto. Bueno, el primer ensayo, el más sencillo, es una calicata, donde se controlan las pérdidas del agua en las calicatas con entorno saturado, es decir, yo hago una calicata por debajo del nivel freático y veo cuánta agua entra, es bastante visual. Luego tienes el ensayo de Lefranc, que consiste en introducir o bombear agua desde un sondaje, donde la cavidad es mantenida constante a una determinada profundidad, se aplica principalmente a suelos sueltos. Es decir, yo hago un sondeo y meto agua. Y mido cuánta agua necesito meter ahí y cuánto se me va filtrando. ¿Me explico? Soy capaz de medir cuánta agua pierdo. Luego está uno más elaborado, que es el ensayo de, no sé cómo se pronuncia en francés, Lugeon, castellano. Consiste en medir el volumen de agua V que se consigue inyectar en el suelo durante un tiempo determinado T. En otras palabras, en medir el caudal. El caudal Q, que es igual al volumen partido el tiempo, en un tramo de longitud determinada, L, a una presión constante. Claro, ¿cómo lo haces? Pues inyectas, haces un sondeo, aquí colmatas con un elemento relativamente hinchable o lo que sea, tú te aseguras de que de aquí a aquí tú estás controlando el agua que entra, metes un agua y ves cuánta agua pierdes, mides el caudal de agua que se te pierde en esta franja de aquí. Por lo tanto, en cualquier caso, acordaos que estamos midiendo la permeabilidad del terreno. ¿De acuerdo? Los ensayos más rápidos es hacer una calicata y ver cuán permeable es, porque voy viendo cuánta agua me sale, pero no sé dónde tengo el nivel freático exactamente o no lo tengo por qué saber. En el ensayo de Lefranc consiste en ir metiendo agua a ver cuánta pierde, cuánta se me filtra, y en el ensayo de Lugeon, pues medir en un tramo de suelo que yo quiera estudiar específicamente. Ya os digo que al final lo que yo he visto como profesional es que se hace la excavación y sabes que vas a tener nivel freático, no sabes qué permeabilidad vas a tener porque es muy difícil, la permeabilidad te la dan en valores de bibliografía y lo que haces es, a partir de ahí, introducir bombas.
¿Que no te bastan 2 bombas? Pues pones 3 bombas para ir sacando el agua mientras los operarios están trabajando en ese agujero que todavía no está impermeabilizado. ¿Dudas, ruegos, preguntas? Hay veces que el edificio no genera un vaso, es decir, cuando yo hago una excavación a cielo abierto y el terreno me va aportando agua, lo que se hace es un pequeño pozo que recoge el agua con una bomba y se la lleva. Este número de bombas depende de la cantidad de agua que me aporte. En edificación, normalmente, muchas veces lo que se hace es, pues se hace un edificio que sea impermeable por debajo y que el agua, bueno, pues da igual cuánta agua haya, que ese edificio, mientras no flote, mientras aguante también su supresión, pues esto funcione. Pero hay veces que no se plantea esto, sino que se plantea que el agua pase y yo la recoja en un pozo, ¿de acuerdo? Pase a una cámara trasdosada y la reconduzca a un pozo y yo la recoja. Para eso sí que es importante haber hecho ensayos de permeabilidad del terreno, porque yo tengo que, de alguna manera, dimensionar qué bombas de extracción de agua va a tener que tener ese edificio de por vida, porque hay edificios que tienen bombas de extracción de agua de por vida y que tienen bombas de respeto, que cuando una se rompe o cuando hay que repararla, tiene otra bomba justo al lado para que empiece a funcionar. ¿Me he explicado con claridad? Y incluso grupos de generación eléctrica propios, porque claro, si se va la luz, esa bomba no puede dejar de bombear agua si esa instalación es importante. Entonces, para ese tipo de edificios sí que es importante tener ensayos de permeabilidad adecuados, pero bueno, ya estamos hablando de cosas de edificios muy específicos. Bueno, haciendo un resumen, ensayos de laboratorio que podemos tener la identificación y clasificación, en donde evaluamos la humedad, los pesos específicos, la granulometría, la elasticidad, el contenido, el tipo de ensayo que se hace. También podemos querer evaluar la resistencia al corte, la cohesión y el ángulo de fricción interna, resistencia al corte bajo condiciones de humedad y densidad controladas. Tenemos este tipo de ensayos. Nosotros hemos hablado de compresión simple, de corte directo y del triaxial. Del CBR no hemos hablado. Cambio de volumen, deformabilidad, expansibilidad, colapsabilidad, componentes perniciosos, permeabilidad, análisis del agua freática y compactación. Bueno, en general hemos hablado un poco de todo, creo que de las cosas más importantes, y con esto básicamente hemos acabado este tema. ¿Alguna duda al respecto?